Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de cómo se arma el árbol y de que los secretos familiares, de qué se trata, y también voy a contar algunos extractos, voy a hacer mención de algunos extractos de casos de árboles transgeneracionales que se han trabajado. Respecto a los secretos familiares, que es tan importante, tiene que ver con lo no dicho, lo que no se cuenta. Por ejemplo, un suicidio, un accidente, una enfermedad, como las enfermedades psiquiátricas. No solamente es lo que no se cuenta, sino de lo que no se habla mucho, ¿no? Por ejemplo, esto de cuando venían de las guerras, alguna persona que estuvo en la cárcel, alguna muerte precoz por alguna enfermedad o por lo que fuera. Todo esto que hace a lo que no se cuenta, de lo que muchas veces en las familias no es un tema que se habla a diario, y que algunas veces los nuevos integrantes del árbol, los actuales, ni siquiera se han enterado. Bueno, de esto estoy hablando con el tema del árbol, ya que lo no dicho, lo no resuelto, es lo que vuelve a aparecer, ¿sí? Como si fuera lo traumático que aparece muchas veces en los sueños, esto que no se pudo resolver, aparece en los sueños muchas veces. Bueno, en el árbol hay una memoria de lo que no se pudo resolver en tales años, y aparece un integrante del árbol con esa memoria. Es decir, aparece con la memoria en otra escena y no sabe lo que le pasa, ¿sí? Entonces ahora voy a dar algunos extractos de casos donde se va a poder entender un poco más esto de los secretos familiares. Hay una persona que consulta, una mujer joven. Esta mujer es bailarina profesional, muy joven, tiene 34 años, y resulta que a partir de un momento, hacía unos meses, uno de los temas que consulta es de que no podía bailar. O sea, empezaba a tener dolores muy fuertes en las piernas. Entonces, ella consulta con los médicos y aparentemente, o sea, no tiene nada. Los médicos le dicen que no tiene nada. Entonces, acá tenemos el caso de esta chica, la dibujamos acá, ponemos un número imaginario de la fecha, y el extracto que les quería mostrar, también ponemos una fecha equivalente a la fecha que nace, otra fecha equivalente a la que nace. Este sería el abuelo paterno y este sería el abuelo materno. Donde ponemos con rojo tiene que ver con, está marcando lo traumático, ¿sí? Entonces, esta chica bailarina, ¿qué le sucede? Comienza a hablar porque ella viene con otros motivos, aparte de este de consulta, esto es un extracto, y resulta ser que averigua que su abuelo materno, además de la fecha, que tiene que ver con una herencia, la llamada heredera universal o yaciente, esto lo voy a explicar luego, este abuelo se jubila a la edad de 33 años por el tipo de trabajo que tenía. Luego, este otro abuelo, el paterno,
¿qué sucede? Sucede que se accidenta a los 30 y casi 33, 4 años y queda discapacitado y no puede seguir trabajando. Estos dos fallecieron. Este falleció cuando ella era chica y este falleció bastante antes de lo que le sucede a ella. ¿Sí? Entonces, lo que quiero mostrarles es que la memoria le aparece acá. ¿Sí? ¿Ven la línea? ¿Se dan cuenta? La línea está en verde. Esta memoria le aparece acá. ¿Sí? Entonces, otro caso más. Una mujer consulta. Ella está con muchísima angustia y con mucho miedo. Dice que se está por acercar la fecha de su cumpleaños. Ella tiene una temática con el árbol, o sea, hay muchas repeticiones, mucha información, tiene varias transferencias de programas, ¿sí? Y es una mujer que en general es muy activa y aparece con un cuadro de mucho miedo y mucha angustia y no sabe por qué lo tiene. Entonces averigua un poco y comenta. Es una mujer muy joven, ya lo dije, tiene unos 57 años más o menos. Y comenta en una parte que esta abuela, la abuela materna, falleció a los 57 años. Entonces, se le pregunta por qué falleció, porque es muy joven, era muy joven, y entonces comenta que se suicidó. Se suicidó. ¿Cuál fue el motivo del suicidio? Bueno, se había muerto el marido, se había pasado la vida cuidando a su marido, los hijos se habían ido del país, nunca la habían, como se dice ahora, registrado, o sea, no la tenían en cuenta, no la llamaban para las reuniones familiares, etc. Y esta mujer se suicidó a la misma edad que está teniendo esta mujer. Entonces, se preguntan las fechas. Esta mujer es heredera de programa y, por lo tanto, lo que se entiende en ese extracto del árbol es que esta información de esta abuela le vino a ella para que ella comprenda esto que le sucedió acá a su abuela. Al igual que el caso anterior que yo presenté, de esta mujer que presenta síntomas de que no podía trabajar, se le explica que esta información le venía de acá, le venía en su contexto, como yo digo siempre nosotros, en su contexto, pero era algo que tenía que ver con una información que le venía de acá y de acá, de estos dos abuelos, ¿sí? Caso anterior que presenté recién, y ahora en este caso de esta mujer muy joven, 58 años, que dice, igual ya me estoy por morir. Esto era lo que llamaba más la atención, 58 años, ¿qué se está por morir a los 58 años? ¿No? Entonces, bueno. Ahora vamos a dar el caso de un hombre, así no hablamos tanto de mujeres. Bueno, este hombre, un extracto de su consulta tiene que ver con el hecho de que él es muy paternal constantemente con las mujeres de la familia
de su padre. Exactamente. Entonces, comienza a hablar y lo que vemos es que la abuela materna, acá hice una marca, la abuela materna era huérfana en ese tiempo, hace muchos años atrás, o sea, como 90 años, algo así. Era terrible eso. No tenía madre ni padre, ¿no? No sabía ni siquiera de dónde venía la abuela. Su abuelo se casó con ella para darle un nombre. En realidad, este abuelo, cuando la conoce a la abuela, estaba de novio, ¿sí? Estaba de novio y se estaba por casar. Ella trabajaba en un lugar donde vendían telas y estaba embarazada. Este hombre deja a su novia, se casa con ella y le da un nombre al hijo, o sea, al hijo que tuvo ella de un embarazo también, que iba a quedar sin padre. Además de esto, de ver que acá había una línea de memoria heredada que le venía a él acá, al que consulta, también aparece en la consulta que acá había alguien que no se sabía bien si era el padre o qué era, que de alguna manera algunas veces la quiso ayudar y trató de colocarla en algún colegio, ¿no? Como un colegio de monjas o algo así, para que ella no quede en la calle. El tema es que no solamente a esta persona que consulta le viene la información de este abuelo, ¿no? O sea, que le da, que de alguna manera él quiere darle un nombre a ese hijo, ¿no? Y por otro lado, lo más importante es que viene la información de acá. Esta información que viene de acá es increíble, porque este que le quiso dar algo, este que la quiso, de alguna manera quiso protegerla, ser su padre o ponerle instalarla en algún sitio, este hombre tenía el mismo nombre que este. Y además, bueno, de otras informaciones donde se ven, como yo explico siempre en los videos, que es doble o heredero o línea maestra o yaciente. Bueno, así es como se arma un árbol, o sea, la persona que consulta, luego al lado iría la pareja, al lado los hijos, abajo los hijos, perdón, de acuerdo a lo que se consulta, luego padre y madre, y si es necesario la fecha de acá, de tíos. Eso depende de la información que tenga el consultante. O sea, hay personas que no tienen mucha información de los padres, pero sí consiguen información de sus tíos. Lo mismo de este lado, de parte de padre, madre, ¿sí? Y si hay de bisabuelos. Si no hay, no importa. En este caso que yo di antes, era necesario. Y de hecho, significó mucho esto de enterarse, cuando estaba buscando los datos para el árbol, de enterarse que este hombre tenía su mismo nombre, ¿no? Esto es lo que yo voy explicando
en los videos respecto a lo que le damos importancia a las fechas, a los nombres, y esto no es general, esto es particular y tiene que ver con, esto es un extracto nada más de consulta. Ahora les voy a contar un poquito respecto a lo que es ser doble, ¿sí? El tema doble quedó así en psicogenealogía, se sigue usando actualmente y tiene que ver con una misma información. Puede ser, esto lo di en un video del año pasado, pero bueno, vamos a hacer también hago una síntesis. Puede ser una persona de su familia o puede ser una pareja también. Los dobles se leen por línea horizontal o por línea vertical, 3 meses antes o 3 meses después. Con respecto a los tiempos horizontales, puede haber entre 7, 10 días para atrás o para adelante. Es decir, si alguien nace el 1 del 1, puede ser doble. Alguien que nace el 25 del 12 o alguien que nace el 11 del 1. ¿Sí? Respecto a la niña maestra, siempre son 6 meses. Esto tiene que ver con siempre la niña maestra, hay una información que es la información tiene que ver siempre con un complemento, ¿no? Un complemento. Y herederos universales, Ann-Schassenberger los llamó fantasmas, yacientes. Bueno, yo en realidad estoy usando los 3 términos, pero siempre uso herederos universales, me gusta más. Lo que sucede es que se recibe toda la información de algo que no fue resuelto. Esto que no fue resuelto, o esta mujer que se suicida, ¿sí? Que no fue resuelto, viene acá a la memoria. Esto aparece, lo importante de la consulta del árbol, lo más importante es que comprendan que hay algo que no le es propio y que está en la memoria del árbol y que de alguna manera u otra esta persona integrante del árbol recibe la información, y en la medida que se trabaje con el árbol, esto, como yo dije antes, marca un antes y un después, que es un alivio que tiene que ver con algo, una memoria que con solo verla, con solo entender cuál era ese contexto y cuál es el contexto de ahora, ya eso es suficiente para un gran alivio y para un bienestar muy importante que da el trabajo del árbol.